cómo blockchain se puede aplicar en distintas industrias en el país, también en administración pública, para generar valor de ese lado. Acá en Argentina ya había una comunidad cripto muy grande, había mucha gente hablando de esta tecnología, hablando más que nada en la parte de criptomonedas, de ese uso de criptomonedas, que acá en Argentina hay muchos usuarios y también una comunidad muy grande de desarrolladores y de entusiastas en esta tecnología, pero veíamos que no había alguien hablando puntualmente de blockchain todo el tiempo de eso, de cómo se podía aplicar blockchain en distintas áreas, ¿no? Entonces ahí esa fue la idea de armar esta fundación. Bienvenidos a un episodio nuevo, el número 8 de este espacio formativo que le hemos llamado Encuentros, esta iniciativa de la Red Encuentro para el Desarrollo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que está transformando la vida de distintas industrias del sector económico financiero, pero que también está transformando la vida cotidiana de las personas. Estamos hablando de la tecnología blockchain, una tecnología que promete cambiar todos los paradigmas, no solo económicos, sino también social y político. Y para ello tenemos el gran gusto de poder conversar con una de las personas que más sabe y que más involucrada está en el desarrollo de la tecnología blockchain en la Argentina. Estamos con Guido Saulucal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina. Muchísimas gracias, Guido, por tu predisposición, por aceptar esta conversación. Estamos muy orgullosos aquí desde la provincia de Catamarca de poder tenerte en contacto. ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos también. Y bueno, muchas gracias por la invitación, así que sí, vamos a hablar un poco de blockchain y de dónde se puede aplicar. Sí, lo primero que quería preguntarte es un poco más bien personal, es ¿cómo fue tu historia con la blockchain? ¿Cómo llegaste ahí al conocimiento de esa tecnología y qué es lo que te atrapó de ella, ¿no? Bueno, yo empecé como muchos, diría como casi todos, que es por el mundo cripto, más que nada por Bitcoin, hace ya varios años. Siempre me gustó la tecnología, obviamente, siempre me gustó meterme un poco más adentro, ver cómo funcionaban ciertas cosas. Pero en Bitcoin en particular me metí más porque estaba buscando una solución a un problema que tenía, que necesitaba hacer un pago al exterior. Necesitaba pagar, no tenía cómo hacerlo, no tenía la tarjeta que me estaba funcionando en ese momento, tenía que hacer la compra de ese producto para poder traerlo. Y buscando por internet, buscando distintos foros, encontré que justamente, tengo un border collie jugando con una pelota atrás. Ningún problema. Que siempre lo hace cuando estoy grabando. Pero ahí encontré en Bitcoin una solución a eso. O sea, en realidad no entendí nada la primera vez, ¿no? Decían, sí, hay una moneda, que es una moneda digital, que con eso podés pagar. Pero ¿cómo funciona? Creo que en ese momento costaba, no me acuerdo si eran $3 cada Bitcoin, una cosa así. Entonces vos con eso lo comprabas y dices, pero ¿cómo 3 sale? Pero sí, pero bueno, sube, baja. No entendía nada, pero bueno, así me empecé como a meter y a ir viendo. Y bueno, entré, salí varias veces. Y después empecé a ver cómo funcionaba y empecé a ver más que nada todo lo que estaba atrás, ¿no? Ya pasaron varios años más y encontré a ver que blockchain más particularmente, más que el mundo cripto, significaba para otras cosas que no eran solamente esta parte de las criptomonedas, ¿no? Esa solución de pago o de ahorro para algunos o de inversión. Había algo más atrás de esa tecnología que se podía aplicar para otras cosas y ahí me empecé a meter un poco más en cómo funcionaba. Excelente. ¿Y cómo surgió la idea de crear una fundación, ¿no? En la Argentina? ¿Cuál fue la necesidad, digamos, o viste una necesidad en realidad para que amerite generar esto y cuáles son los propósitos fundamentales de tu fundación, ¿no? Bueno, yo después de un tiempo me fui a vivir a Alemania, estuve viviendo ahí un tiempo. Después de la pandemia volví para acá, para Argentina, y me volví a juntar con mucha gente que yo ya había trabajado antes, que estábamos haciendo cosas, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que aporte valor a Argentina desde un lado distinto, desde el lado de una fundación, y justamente cómo blockchain se puede aplicar en distintas industrias en el país, también en administración pública, para generar valor de ese lado. Acá en Argentina ya había una comunidad cripto muy grande, había mucha gente hablando de esta tecnología, hablando más que nada en la parte de criptomonedas, de ese uso de criptomonedas, que acá en Argentina hay muchos usuarios y también una comunidad muy grande de desarrolladores y de entusiastas en esta tecnología, pero veíamos que no había alguien hablando puntualmente de blockchain todo el tiempo de eso, de cómo se podía aplicar blockchain en distintas áreas, ¿no? Entonces ahí esa fue la idea de armar esta fundación
justamente para poder dar un granito de arena en ese sentido y de poder hablar sobre blockchain particularmente. Sí, qué importante es lo que decís, ¿no? Que por ahí se asocia inmediatamente esta infraestructura tecnológica con el mundo cripto, con el ecosistema cripto, que si bien es parte fundamental, es una de las tecnologías en la que se basa el ecosistema, pero que tiene muchas funciones y tiene un campo de expansión muy grande la tecnología blockchain. Ahí yo recuerdo haber leído mi primer libro vinculado a este tema, que es Blockchain, la revolución industrial de Internet, donde planteaba claramente que la blockchain tiene un campo inimaginable. Es el único límite que tiene es la imaginación del ser humano, ¿no? En la expansión que promete. Por lo tanto, estaría bueno empezar a introducirnos en este tema de manera sencilla, sin muchos tecnicismos, para que todos lo podamos entender de qué se trata un poco esta tecnología, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, blockchain es básicamente, si uno va a la traducción literal, es una cadena de bloques, ¿no? Y son bloques justamente de información que se van guardando de manera consecutiva, un bloque de información atrás de otro, y esta información es pública para que todos la puedan ver. De esa manera está encriptada, pero obviamente hay registros que son públicos que todos lo podemos ir verificando, que sean correctos, y se van siguiendo como si fuera un gran libro de un escribano, hoja tras hoja y hoja tras hoja de forma infinita, haciendo distintos registros. Pero a diferencia de los modelos tradicionales, donde vos dependés de una empresa, de un servidor o de un ente centralizado, es una tecnología que busca ser descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no está solamente un solo libro de ese escribano anotando esas cosas, sino que hay miles de libros que al mismo tiempo anotan exactamente la misma información. ¿Y esto para qué es esta redundancia? Para que si alguien quiere modificar no solamente un registro actual, sino un registro que pasó hace muchos bloques atrás, hace muchas hojas atrás, apenas lo hace, se nota que hay una diferencia con todos los demás libros. Entonces esto hace que nadie pueda modificar ninguna información que está puesta ahí. Una vez que uno pone una información ahí, es inmutable. Esto nace con las criptomonedas, como hablábamos antes. Las criptomonedas lo usan en líneas generales porque al ser monedas que no son emitidas por un banco central, para decirlo de forma simple, ni por ningún estado, necesitan una manera de que alguien las pueda verificar que están funcionando, ¿no? Que ese libro contable se esté anotando de forma correcta. Y ahí es donde entra la tecnología blockchain conectándolo con el mundo cripto. Pero así como se anota un libro contable de quién tiene cada Bitcoin, dónde se va pasando cada cosa, lo podemos usar para anotar lo que queramos, como decías. Ahí el límite es la imaginación del desarrollador o un modelo de negocio donde se aplique ahí. Básicamente lo que viene a suplantar lo que es la tecnología blockchain es la confianza. Vos no tenés que confiar en el otro que te está diciendo que eso está bien, porque vos solo lo podés verificar o el sistema solo se encarga de verificar que la información sea correcta. Entonces ahí ya entramos en lo que sería un valor en la información. Ya la información no es solamente los datos que están puestos ahí, sino que ya hay un valor en que esa información es viable, ¿verdad? Y es confiable, ¿verdad? Y ahí entramos en un montón de cuestiones donde se puede empezar a aplicar. Sí, yo recuerdo haber leído también un libro, El Internet del Dinero, de Andrea Antonopoulos, que me imagino que lo conocés, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de estos temas, que primero que cuando uno plantea la revolución blockchain, es una cuestión que en principio es épica, es transformadora, pero cuando empezamos a describirla y a definirla como una base de datos, como un libro de registro, el propio autor dice, pareciera ser que se vuelve una cuestión como, se le cae la épica, se vuelve un poco aburrida, pero cuando uno se da cuenta y toma conciencia que detrás de cada una de las actividades industriales, cada una de las actividades económicas y del sector público, incluso con el funcionamiento del Estado, detrás de cada una de esas actividades hay una base de datos y que casi todo funciona gracias a esas bases de datos, y más en la era digital, es como que uno empieza a tomar conciencia de la relevancia que tiene esto y cómo esta tecnología que viene a garantizar más transparencia, descentralización, fiabilidad y esta confianza que vos recién mencionabas, se convierte en una herramienta indispensable para el mundo que vivimos hoy, ¿no? Sí, tal cual. Pensá que vivimos en un mundo donde los datos y la información es cada vez más abundante, ¿no? Hoy básicamente todo genera datos o tenemos maneras de hacer que todo genere datos, básicamente. Nosotros generamos datos en esta videollamada que estamos haciendo ahora para hablar, la grabación que tenemos genera esos datos, pero también, en realidad, si vos te vas fijándote, todas las industrias también generan muchos datos y en esos datos también hay un valor que se va dando. Por ejemplo, no sé, vamos al caso de Catamarca y uno puede ver un campo donde hay un cultivo de olivos que van a hacer después ese aceite.
uno a ese mismo campo, uno puede generar esos datos sobre lo que está viendo ahí, datos climáticos, datos de las semillas que se usaron, datos de los agroquímicos que se están usando en ese momento, datos del transporte. Y cuanto más datos tiene uno sobre un producto, más que nada, si quiere vender que tiene una calidad o que está diciendo algo que tiene o que no tiene, ahí es donde entramos, donde esos datos no solamente hay que registrarlos, o sea, hay que tomarlos, sino que hay que asegurarse de que nadie después los pueda modificar, y ahí es donde se genera un valor extra sobre esos datos, y justamente eso es donde blockchain se empieza a aplicar. Ya lo sacamos del mundo de las cripto y lo empezamos a tirar más para el lado, bueno, cómo blockchain empieza a ser para la parte agro, en la economía argentina, para la ganadería, para las industrias, para la cadena de logísticas, para mejorar procesos, y después también, obviamente, vamos a hablar mucho más sobre eso, pero también para la parte del Estado y la administración pública. Pero básicamente lo que estamos viendo es que hay cada vez más datos. Esos datos tenemos que garantizar que sean seguros, básicamente, que nadie los pueda modificar, porque ya la tecnología te permite eso, te permite que vos no tengas que confiar en que una empresa te dice, sí, mi aceite de oliva es orgánico. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, básicamente. Vos tenés que confiar. O tenés que confiar, si no, la segunda etapa de eso sería confiar en una certificadora, o sea, en otra empresa que vos no conocés, que te dice, sí, lo que él dice es verdad, sino que ahora hay procesos automatizados que garantizan que la información sea correcta directamente. Entonces, son procesos que son mucho más económicos, que permite que mucha más gente permita tener esas certificaciones, si se quiere, en ese sentido, y que al mismo tiempo a los consumidores le da ese valor. Y obviamente un aceite de oliva, por ejemplo, que tenga esa manera de garantizar que esos datos sean correctos, va a valer mucho más en el mercado después, tanto en el mercado local como en los mercados internacionales, diciendo sobre ese valor que tiene en esa información que vos le pusiste. Vos ya lo hacías igual, nada más que ahora tenés una manera de garantizar que sea correcto. Y también va a haber muchos consumidores que van a querer buscar eso, van a querer que básicamente que esa información que está a la vista de todos. Uh-huh. ¿Y qué otros beneficios trae la blockchain en términos, hablamos de seguridad, hablamos de transparencia, qué otro aporte le hace, ¿no? al desarrollo económico, de la actividad que fuera? Mira, en la principal podríamos decir que es esto de garantizar la confianza en la información que está volcada ahí. Esa es una para justamente volcar información y que sea confiable. Pero después ya tenés como una segunda etapa donde vos ya empezás a usarlo para automatizar procesos. Básicamente, vos vas a tener mucha información de distintas fuentes conectadas, ya sea volviendo al ejemplo, ¿no? del campo en Argentina. Bueno, el productor que vuelca esos datos. Después vas a tener otras industrias que también, por ejemplo, el de la botella, que también está haciendo datos por otro lado y lo está marcando, lo está poniendo en blockchain. Y va a haber otros que van a juntar todos esos datos. Y justamente ahí donde en las cadenas de suministro también se empieza a aplicar este tipo de datos volcados en esta red. Y después tenés toda otra gama de datos, más de datos de las personas y datos personales, donde también blockchain es fundamental en ese sentido de que las cuestiones virtuales, que las cuestiones del mundo digital tenga una correlación con la parte física, ¿no? Entonces, por ejemplo, se empieza a abrir opciones de inversión, para inversión fraccionaria, todo lo que es tokenización, que se hace en los inmuebles, se puede hacer en las producciones, acceder a crédito financiero de forma descentralizada, todo esto gracias a la tecnología blockchain, y también de otros tipos de productos que son justamente, como decíamos, productos digitales o virtuales, que vos lo que podés hacer mediante blockchain es garantizar que vos sos el dueño de eso, ¿no? O sea, darte realmente la propiedad sobre algo que es digital, ya sea Estamos una hablando foto, de los NFT, ¿sí? Exactamente, claro, ya puede ser una foto, puede ser un cuadro digital, una imagen, una canción, los derechos sobre una canción, que un artista lo puede hacer de ese lado, o puede ser incluso un videojuego o vidas dentro de un videojuego. Hay muchas cuestiones donde lo digital, que capaz para nosotros es algo con lo que vivimos todos los días, pero no lo sentimos tan fuerte, pero seguramente pero te aseguro que los menores de 20, de 15 años, el mundo digital es muy fuerte, casi al mismo nivel del mundo físico. Entonces también poder garantizar propiedad sobre cuestiones digitales también es muy importante. Y ni hablar de cuestiones más profundas como la identidad, ¿no? De la gente, que uno puede garantizar que una persona sea una persona, también mediante tecnología blockchain, más que nada en este nuevo mundo que estamos viviendo de inteligencia artificial, ¿no? Donde ya hay muchas veces que no sabemos con quién estamos hablando. Blockchain es una manera también de garantizar la identidad de la gente, también de dársela a la gente y que después no la puedan perder o que nadie se las pueda sacar. Eso también es algo que permite la tecnología blockchain y hay un gran campo de aplicación sobre eso. Y y volviendo al principio de la charla, la imaginación es el límite en ese sentido. Sí.
Sí, es realmente impresionante el campo que se abre en el sector público también, ¿no? El estatal, fundamentalmente para administrar los registros públicos. Recién mencionabas esto de la identidad digital, hoy que se habla tanto de la ciudadanía digital, pero bueno, hay pasos previos que hay que dar, que es primero la prueba de humanidad, después tener una identidad en la dimensión digital acreditada para poder después ejercer los derechos y los deberes como ciudadano digital, ¿no? En el sector público, ¿qué otra cosa podríamos, en qué otros ámbitos podríamos aplicarlo? Sí, en el sector público tenemos campos de aplicación, como vos decías, la parte de identidad, que ahí ya se está trabajando en varios países del mundo, más que nada en una tecnología de blockchain que se llama de cero conocimiento, donde vos tenés todos los datos puestos en blockchain, pero esos datos están encriptados con un nivel superior donde vos solamente tenés la clave para desencriptarlo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere saber si vos sos mayor de edad o no con este modelo como de identidad digital, no tenés que decirle vos tu fecha de nacimiento ni mostrársela. Solamente el algoritmo pregunta a la computadora y esa pregunta se ve si pasó más de los 18 años y responde con un sí o con un no, básicamente. Entonces es una manera mucho más segura de tener la información de la gente, pero está descentralizada, o sea que no está en un ente centralizado, no está en un solo servidor que pueda ser atacado, pero al mismo tiempo sumás un nivel más de protección a esos datos, donde solamente vos podés ver los datos completos y el otro, el que te pregunta, solamente si vos lo autorizás, va a ver esas preguntas solamente. Por ejemplo, tu identidad. Si vos tenés que hacer un trámite, no sé, en la provincia de Catamarca, no tendrías que decirle la dirección entera, sino decirle, al preguntar si sos de Catamarca o no, te respondería sí o no, dependiendo de tu dirección, ¿no? Esa es una de los campos de aplicación en el nivel gubernamental. Después tenemos todo lo que es los procesos como de registros y de autocontrol, por ejemplo, en obra pública, en planes sociales, todos los que son manejos financieros del Estado podrían estar trazados en tecnología blockchain para que nadie pueda modificarlos, y al mismo tiempo con las nuevas herramientas que hay cada día hoy, como la inteligencia artificial, se pueden hacer procesos de garantizar que esos cumplimientos se hagan de forma efectiva. Me parece que cualquier persona que escuche de eso estaría de acuerdo a que se apliquen, que esa información, o sea, que esa trazabilidad en el Estado se dé. Y también, ¿no?, obviamente, los procesos donde, para hacer mucho más simple a los ciudadanos, en el sentido de hacer trámites, de hacer certificaciones, todo eso la tecnología blockchain lo permite, o sea, te permite tener la misma seguridad que tenías antes con un papel que está firmado, sellado y garantizado por 1000 sellitos distintos, que es real, pero de una manera mucho más eficiente, mucho más económica, mucho más rápida para el ciudadano y para el Estado que lo emite. O sea, sin perder ningún sentido de seguridad, vos estás ganando un montón de otras oportunidades para la gente y para la administración pública, para que sea más eficiente y para que la gente tenga un mejor servicio en ese sentido. Incluso, Guido, también es interesante lo que puede aportar en términos de transparencia electoral, ¿no? Participación ciudadana en elecciones. Se está mirando con mucha atención esta tecnología. Sí, bueno, fíjate que cuando hablamos de voto electrónico es como o de voto digital, hay un campo de aplicación muy grande que se está empezando a estudiar en muchos países. Es más, yo voy a participar ahora el mes que viene en Perú, se está empezando a implementar de forma más profunda o de estudiar para su uso en las elecciones en el exterior, por ejemplo. Quieren hacer un proyecto para que se empiece el voto electrónico en el exterior en Perú, se haga mediante tecnología blockchain. Porque ¿qué pasa? Siempre que hablamos de voto electrónico, que es algo que la verdad no es una tecnología nueva, hace más de 30 años que se usa en todo el mundo, se va mejorando, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto central ahí? Que vos tenés que confiar finalmente en una empresa que te está dando la máquina o que te está dando la infraestructura para decirte que las elecciones son ahí. No hay una manera más o sea, ahí tenés que confiar. Volvemos al tema de la confianza que hablamos al principio. O confías en el Estado que te dice que los resultados son así, o en la empresa que te dice que los resultados son así, o en el Estado que dice que la empresa los resultados son así. Mediante esta tecnología, vos lo que podés hacer es justamente que esos datos estén guardados de forma segura, que nadie los pueda modificar, que al mismo tiempo sean anónimos para poder garantizar el secreto en el voto, pero que todos podamos chequear, que todos podamos ser ese fiscal de mesa al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde hay también una gran oportunidad para lo que es la tecnología blockchain. Es algo también bastante nuevo en el sentido, en el uso en elecciones, pero claramente hay ahí un horizonte hacia donde se va. Claramente, si nosotros pensamos en el avance de la tecnología, que cada vez es más rápido, veo muy difícil que alguien piense que dentro de 100 años se va a votar igual que como se vota hoy, ¿no? Algo va a cambiar, seguramente. No creo que se siga usando los mismos métodos. Y me parece que en lo digital ahí es algo fundamental, ¿no? La seguridad en ese sentido y la protección de esos datos
al no depender ni de una empresa que diga que es así, sino que todos estemos al mismo tiempo chequeando eso, en lo colectivo del chequeo. Por lo que te escucho decir hasta el momento, es realmente la profundidad que tiene a nivel de que está reconfigurando de alguna manera la relación de poder, ¿no? A través de la descentralización, la forma de los consensos que muchas veces los seres humanos nos cuesta tanto alcanzar. Es que realmente cuando hablamos de blockchain o de criptomonedas, también más en lo particular, nace un poco de eso, ¿no? Bitcoin nace de una rebeldía en contra del sistema bancario tradicional después de la crisis del 2008. Un grupo de personas que ya venían trabajando en cuestiones de criptografía dicen, che, hay que hacer algo con esto. No puede ser que el Estado emita para salvar a los bancos, básicamente es lo que dicen. Hay que crear un modelo distinto. Hay que hacer algo que asegure el valor de tu trabajo hacia el futuro. Que si vos trabajaste hoy, la idea cuando nace Bitcoin es asegurar valor a largo plazo. Para eso usan un montón de mecanismos de emisión controlada, de cada vez más dificultad en el minado y distintas cuestiones para asegurar que básicamente que el valor se pueda pasar en el tiempo de generación en generación mediante la escasez, básicamente creando una escasez digital. Algo que también cuando uno piensa en lo digital piensa como que es infinito, como que yo agarro una foto en mi computadora, la copio y la pego 1000 veces y tengo 1000 veces esa foto, pero hay maneras técnicas de hacer también una escasez en lo digital. Y esto nace en realidad antes de eso, todo este movimiento que nace de todo lo que sería el mundo de las criptomonedas, que después lleva a lo que es la tecnología blockchain, nace con lo que serían los activistas de cypherpunk en los años 90, gente que también empezaba a ver que había cada vez más datos, justamente que es lo que hablábamos antes, hay cada vez más datos en manos o del Estado o de empresas, y que la gente empieza a perder el control de eso. Entonces decían, ¿cómo podemos darle a la gente de vuelta el control, por lo menos su propia información, ¿no? De que si vos estás dando información por todos lados, que esa información sea tuya y que vos seas el propietario de esa información. Así nacen ese grupo que también hablaba mucho de criptografía, ¿no? De cómo guardar esa información de forma segura. Fue todo lo que fue evolucionando hacia lo que después fue Bitcoin, a lo que después fue Ethereum, y ahí nace todo el modelo de blockchain, que justamente lo que busca es eso en el fondo, es darle que la información que esté volcada ahí, finalmente darle ese poder de vuelta a la gente, y de esa manera muchas oportunidades que se generan, no solamente de negocios, como decíamos antes, en el campo y de generar valor de ese lado, sino también de la confianza en la información que estamos hablando de esto, ¿no? Si vamos hacia un mundo cada vez más digital, cada vez más virtual, tenemos que tener maneras de poder protegernos eso. Por lo menos la manera más básica de asegurarnos que un humano es un humano cuando estamos hablando. Así que ahí ya es un comienzo. Sí. Y bueno, es como que blockchain y Bitcoin, como recién mencionabas, es el resultado de un desarrollo histórico, ¿no? Con la participación de estos movimientos, como mencionabas, los cyberpunk e incluso también el hacktivismo, ¿no? El movimiento que también aportó y siempre buscando un poco liberar a las personas o salir un poco del control estatal o político, muchas veces, más que nada en aquellas épocas o en otras épocas donde había como una mirada más de control, ¿no? Así que entrando ya a lo que es el mundo cripto, que recién mencionabas, hablabas de Bitcoin, bueno, esta creación de Satoshi Nakamoto, que todavía no sabemos si es una persona física, si es un grupo de personas, que viene a revolucionarlo todo. Pero bueno, tenemos Bitcoin, que es como un protocolo que está pensado solamente para una cuestión financiera, de una moneda criptográfica, pero también hay otras plataformas como Ethereum, ¿no? que tiene otros roles, más allá de que también hay una moneda y también juega en el sector financiero cripto, pero también es una plataforma abierta que permite desarrollos de distintas naturalezas, ¿no? Claro, la diferencia que hace Ethereum, la primera blockchain que empieza a permitir contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes básicamente es meter líneas de programación dentro de esta blockchain, que antes lo que hacían era nada más guardar transacciones. Empezamos a poder hacer otras cuestiones mucho más avanzadas, y es lo que nace después en todo lo que sería esto, ¿no? Cuando hablamos de tokenización, justamente, y todas estas cuestiones, es eso, ¿no? Son distintos contratos inteligentes que corren dentro de una blockchain, asegurándose que la información que esté volcada ahí
sea correcta y sea cierta. Y esto es una de lo que nos vemos y también de los más comerciales, los más mainstream que hay, ¿no? Hay muchos desarrollos de blockchain. Incluso acá en Argentina hay desarrollos propios de esta tecnología. Hay blockchain públicas, que son estas blockchain globales, que las pueden usar todos sin permiso. También hay otro modelo de blockchain privadas, que son blockchain que usan generalmente las empresas para esos datos, para que toda la información que esté volcada ahí no sea de libre acceso para todos. Por ejemplo, en la parte de historias clínicas, de las partes de seguridad en laboratorios, ¿no? De cuestiones de farmacológicas, donde ya la información es mucho más delicada. Hay también maneras de asegurar que esa información esté más cerrada en ese sentido, pero al mismo tiempo garantizar toda la seguridad de esos datos. Entonces, cuando hablamos de blockchain, es realmente un universo muy grande de muchas aplicaciones distintas que se empiezan a dar de distintos lados. Y como hablábamos, en Argentina también hay mucho desarrollo de eso. Argentina es un polo, es un hub de innovación gigantesco. E incluso hay una blockchain pública, que es la blockchain federal argentina, que nació en el gobierno de Macri, después continuó con el gobierno de Alberto y continúa ahí con el gobierno de Milei. Es un caso de uso en el Estado, de la administración pública, y que también está abierto a quien quiera construir ahí arriba, y es gratuita para poder usarlo, y hay muchas aplicaciones que corren ahí adentro. Entonces es un ecosistema muy fuerte lo que hay acá en Argentina, y hay mucho desarrollo a soluciones que nacen, y que justamente los argentinos me parece que tenemos el talento para eso, ¿no? Cuando vemos un problema, buscamos justamente la solución hacia eso. Qué bien, y bueno, será también como consecuencia de las distintas etapas económicas de nuestro país, la inestabilidad que nos caracteriza desde hace un tiempo, que también hay un desarrollo muy importante del mundo cripto en la Argentina, ¿no? Somos referentes a nivel mundial, recién lo mencionabas, en general con los blockchain, pero bueno, hay una referencia tecnológica desde la Argentina que se proyecta hacia el mundo. ¿Cómo estás viendo ese desarrollo? ¿Cómo nos podemos ver dentro de 10 años, no sé, a la Argentina si hacemos las cosas que tenemos que hacer? Sí, tal cual, como vos decías, Argentina es sin duda un líder en esta industria hoy en día, y se da por esto que vos mencionabas, que es, justamente, hablamos, Bitcoin nace en el 2009, a partir de ahí empieza a crecer, y fue justamente también acá en Argentina cuando empieza también un proceso de crisis económica que se empiezan a generar acá en el país, falta de acceso al dólar, entonces mucha gente empezó a ver en el mundo de las criptomonedas una manera fácil de acceder a eso, ¿no? De poder dolarizarse, básicamente. Ahí nace esa cultura cripto acá en Argentina, pero se da algo distinto que se da en otros países donde también había mucha inflación y gente que buscaba eso. Acá en Argentina empieza a haber, hay mucho talento principalmente por la capacidad en las universidades de Argentina, ¿no? Las universidades públicas, las universidades privadas acá en Argentina son muy buenas en comparativa con la región, y eso generó mucho talento, y esto que hablamos, el problema que había, la necesidad que había de la gente, más el talento de los desarrolladores argentinos, generó que justamente en esta industria en particular seamos referentes en ese sentido. Eso hace que nazcan muchos proyectos acá en Argentina que después escalan y funcionan a niveles globales, ¿no? Nosotros desde la fundación hablamos con empresas que hacen, por ejemplo, trazabilidad en alimentos, que venden sus productos a Australia, a Europa, a Estados Unidos, son de acá, pero claramente el producto que generaron es tan bueno o mejor de los que hay afuera, entonces los buscan, ¿no? Justamente en ese sentido. Y Argentina es líder en la industria, obviamente es una industria que tiene un potencial de crecimiento gigantesco. Más que nada cuando hablamos de cuestiones relacionadas con lo financiero, ahí ya también entra mucho en tema de regulaciones, entonces hay también un tema donde una buena regulación que permita también un crecimiento en ese sentido podría potenciar todavía más esto, porque es una tecnología que es nativa de acá de Argentina, no tenemos que ir a buscar afuera, pero también en esas cuestiones se necesita también un acompañamiento para que se pueda desarrollar por lo menos en su forma más plena, ¿no? En ese sentido. Pensemos, por ejemplo, hoy en día con tecnología blockchain, ya hay empresas acá en Argentina que tokenizan, por ejemplo, campos. Vos podés comprar un pedacito de una hectárea y en cada campaña que se hace en ese campo, cada vez que hay una rentabilidad, vos ganás sobre eso. Eso se hace mixteando lo que es la tecnología con los sistemas financieros tradicionales, ¿no? Eso es básicamente un fideicomiso financiero, pero está tokenizado. Si nosotros quisiéramos hacer que eso sea todavía mucho más fuerte, que se pueda aplicar a muchas más industrias o que se pueda aplicar en escalas mucho más bajas para que un pequeño productor pueda incluso tokenizar su cosecha, se necesita también un acompañamiento en ese sentido para que la legislación lo permita, ¿no? Nadie va a poner plata en un sistema que no está regulado al completo, ¿no? Que le permita también la seguridad a las dos partes. Está bien, confío en la tecnología que está ahí,
pero necesito también que el que invierte tenga la seguridad jurídica de que eso después va a servir y que el productor también tenga la seguridad jurídica de que esa inversión que le está llegando. Entonces, hay una manera de poder aprovecharla todavía más la tecnología, no solamente siendo proveedores hacia afuera de la tecnología, como vendiéndola, sino también aprovecharla localmente. Y ahí también hay un valor y algo que se puede hacer. Bien. Por ahí escuché algún divulgador de esta tecnología que tal vez de manera muy entusiasta comparaba con Silicon Valley a la Argentina y hablaba de una pequeña o incipiente Silicon Valley del sur, ¿no? ¿Qué falta para que podamos llegar a eso? En primera medida, mi opinión humilde es que no noto que haya todavía un ecosistema integrado y desarrollado al nivel de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué patas hay que sumar? No sé si coincidís con esta idea. Mira, claramente, primero hay que entender que todo lo que es blockchain en general a nivel global es un nicho, ¿no? Dentro de lo que son las IT, o sea, todas las empresas de la ciencia, del conocimiento, es un nicho, no es mainstream, no es lo principal. Y en Argentina en ese sentido está muy bien, porque hay mucho talento acá que nace en eso, entonces podemos competirle. Estamos también en una etapa temprana donde podemos competir de igual a igual en esa industria. Obviamente no es la industria más grande de todas, ni va a llegar a serlo en ese sentido, pero hay un potencial ahí grande para hacerlo. ¿Qué falta para poder aprovecharlo al máximo, por lo menos desde mi punto de vista? Más articulación con las universidades, en el punto de vista que nosotros, bueno, desde la Fundación estamos trabajando en un foro justamente para poder conectar a las universidades que ya están trabajando sobre blockchain para animar también a que otras empiecen a hablar también de blockchain y de poder usarlo en la administración interna, pero también enseñarlo en la currícula en distintas áreas, no solamente en ingeniería, sino también en agronegocios, en cuestiones de derecho, también para que haya abogados también que entiendan cómo funciona esto y se puedan crear también modelos de negocio sobre esto, economistas. Hay muchas áreas donde se puede aplicar la tecnología y después una articulación también, esto que hablamos antes, la legislación también que permita la innovación en ese sentido acá. Que también sé que hay varios proyectos dando vuelta en ese sentido y la Comisión Nacional de Valores también ahora va a empezar a trabajar sobre tokenización de inversiones, de activos financieros, pero estaría bueno también que se genere también, que se avance un paso más y que también se permitan, ¿no?, tokenizaciones en otro sentido, de activos de la vida real, y que también permita generar eso. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina, a mi entender, en líneas generales, en todo lo que es la economía? La falta de acceso al financiamiento. Tenemos un mercado de capitales muy, muy chico, casi inexistente, ¿no? No recuerdo el número exacto, pero creo que no es ni el 5% de lo que sería nuestro PBI, el mercado de acceso a capitalización, ¿no? Entonces, para cualquier proyecto productivo, eso es muy difícil, muy difícil construir en eso, ¿no?, a hacer un gran negocio en ese sentido si no tenés manera de acceder al crédito. Y justamente esta tecnología lo que permite es eso, que el crédito no venga solamente de grandes entes, de grandes fondos de inversión del mundo o de grandes bancos, sino que todos los argentinos podamos invertir también en ese sentido. Tenemos un capital argentino de gente común, que está la plata abajo del colchón, como se dice, que no está invirtiendo en nada, y tenemos un montón de gente que quiere hacer cosas y no tiene acceso al crédito. O sea, el crédito, hasta en cuestiones básicas, hay campos en Argentina que no son productivos por eso, porque no tienen, los productores tienen el campo, pero no tienen la plata para comprar las semillas después. Entonces, ahí tenés una gran oportunidad para unir estas dos puntas de manera segura y confiable. Por eso es tan importante también la educación financiera y la educación en este tipo de tecnologías, porque si no, recuerdo, bueno, hace pocos meses tomó de relevancia pública este caso Libra, que también había como una propuesta que tenía, digamos, ese objetivo, ¿no?, la de financiar y generar valor y traer inversiones a la Argentina, pero bueno, los fundamentos de esa moneda eran muy poco serios por lo que se pudo ver en los medios de comunicación, y de alguna manera debilita el ecosistema, la confianza en una tecnología que está queriendo crecer, ¿no?, en la Argentina. Vos tuviste un protagonismo muy claro en esos momentos, tratando de hacer pedagogía, de explicar, y creo que ahí tuvimos la oportunidad, una vez que bajó la espuma del conflicto, del escándalo, pudimos ver en su gran dimensión lo que es la tecnología blockchain, ¿no? Cuando se veían las transacciones, la transparencia de las transacciones, se supo de qué cuenta salió el dinero, hacia dónde fue, cómo fue girando el activo. Se pudo ver realmente en su dimensión cómo funciona esta tecnología, ¿no?, para dar transparencia y confianza.
Sí, sí, tal cual. Es muy bueno el ejemplo que vos traes acá a la mesa, porque es justamente eso. Es esto que estábamos hablando, ¿no? Que se puede usar para traer inversiones. Que eso, ¿no? Lo que tenía el caso libre era justamente eso. Tenía menos argumentos de lo que estamos diciendo en esta videollamada, más que puestos en una página web que se hizo el mismo día y nada más. Era solamente eso. Era solamente traer una idea para convencer a alguien para que pongan plata ahí y nada más, y retirar esa plata, hacer esa maniobra fraudulenta, ¿no? Que básicamente es una estafa. Básicamente porque no había manera técnica de hacerlo eso, de cómo estaba planteado el proyecto. Era básicamente denme en plata, que yo después la voy a repartir, porque sí, porque soy bueno, básicamente. Pero claramente, pero lo bueno es eso, ¿no? Es que por lo menos abrió la mesa, abrió el debate a que mucha gente se entere qué es blockchain, que sirve para estas cuestiones, si se hace bien, si se hace de manera correcta, si se acompaña también con una legislación que lo permita, para que haya entes de control hacia esas empresas que lo están haciendo, y ahí está la oportunidad. Y la educación financiera en ese sentido, la educación de estas estafas que son muy comunes, en todos los sentidos, ¿no? Siempre que las estafas no son propias de la tecnología, se estafaban hace 120 años cuando Ponzi inventó con sellos de correo, imagínate con esto, ¿no? O sea, siempre va a haber gente tratando de estafar a otros, y si nosotros no entendemos bien cómo funciona la tecnología, vamos a ser mucho más propensos a caer en esa estafa, ¿no? O por escucharlo nada más, sí, esto sirve para esto, entonces si este me está vendiendo esto, va a servir. Dentro de la fundación también nosotros lo que hacemos es tenemos como un servicio de asesoría legal, donde hay voluntarios que son abogados dentro de la fundación, y si hay una persona que piensa que es víctima de una estafa o está en un proyecto que sospecha de algo ahí, pueden consultar ahí, también ellos los podrán poder acompañar y asesorar en esas primeras instancias, por lo menos para poder ver qué herramientas tienen para defenderse. Es algo lamentablemente que es muy común, pero bueno, en este caso puntualmente de Libra por lo menos dio la oportunidad para que gente se entere de esto, ¿no? Tal vez de la peor manera posible, pero por lo menos de sembrar esa semilla de qué es la tecnología blockchain. Así es, así es. Y te llevo a otro tema, todo está vinculado, por supuesto, que es la relación que existe entre blockchain y la Web3, ¿no? Sabemos que estamos ya transitando la tercera generación de Internet, que la primera generación, la 1.0, era más una Internet estática. Después, en el segundo paso del 2.0, además de poder leer la información, se podía interactuar y ya era más colaborativa. Ahí aparecen las redes sociales, bueno, todas estas aplicaciones y plataformas que usamos permanentemente, que se generan y que se enriquecen también con la colaboración y el aporte que hacen todos los que participan. Y ahora estamos ya ya estamos transitando una tercera generación que se le llama Web3, donde lo que apunta, y corregime si estoy errado, pero entiendo que busca una descentralización y que la gente, el usuario, pueda tener más control de sus propios datos, de su propia información, no sé, ser el propietario de su información. ¿Cómo lo estás viendo y qué papel juega la blockchain dentro de este nuevo escenario? Sí, tal cual. Esta Internet 3.0, esta Web 3, ¿no? Como se lo conoce, la gente ya no solamente es la que genera contenido, por ejemplo, en redes sociales o en posteos o en estas cosas que nosotros todo el tiempo estamos generando, ¿no? Como hablamos al principio de la charla, datos y cosas y fotos y videos y la voz de la gente hablando, sino que lo que nos permite la tecnología blockchain acá es que, bueno, sí, lo estamos haciendo, pero de manera segura, por lo menos poder asegurar que cierta información sea verificada mediante blockchain, pero también principalmente ser el dueño de esa información o el dueño de esas cuestiones digitales que están en Internet. Internet básicamente es todo hoy en día, no es solamente como nosotros interactuamos o como las personas como vos y yo, que somos de una edad, tal vez vemos a Internet como me siento enfrente de una computadora, prendo la pantalla y ahí está la Internet, ¿no? Detrás de esa pantalla. Eso cada vez se va rompiendo más, ya desde que existen los teléfonos, ya las personas jóvenes ya entienden Internet de otra manera, ¿no? Y los que están naciendo hoy en día, dentro de 10 años, dentro de 15 años, lo van a entender de otra manera. Cada vez esa diferencia entre el mundo físico y el mundo virtual ya cada vez se va rompiendo más y se van conectando los dos. Entonces ahí se abre la discusión de, bueno, ¿cómo yo soy el dueño o qué me asegura que yo soy el dueño de algo? Si yo pago plata, por ejemplo, para lo que yo quiera dentro de Internet de algo virtual. Por ejemplo, no sé, en los videojuegos hay gente que paga para tener un sombrero,
¿no? Por ejemplo, si yo pagué por ese sombrero, ¿qué es lo que me asegura que yo sea el dueño de ese sombrero? Porque en el mundo físico yo tengo maneras de asegurarlo y si alguien me lo roba, iremos a un juicio y yo aseguraré eso. Pero en el mundo digital eso se rompió muchas veces. La otra vez estaba escuchando una entrevista a Vitalik, que es el que creó Ethereum, y justamente él entra por Bitcoin había tenido una situación con una empresa de un videojuego que habían cerrado el servidor, donde él había comprado cosas ahí adentro, y eso le generó tanta indignación que fue la que después le generó al crear la tecnología que permita justamente una manera descentralizada de garantizar eso. Y cuando hablamos de Web3 es eso, que las cuestiones virtuales tienen también un valor, y si tiene un valor, tiene un dueño de eso. Ya sea la información, que soy yo, porque si es mi información, yo la estoy colocando ahí. ¿Qué es lo que me asegura que esa información sea mía? O que yo pueda tener una rentabilidad sobre esa información, o vendérsela a otro, o guardarla y asegurarle que nadie la pueda usar, es justamente la tecnología blockchain. Sobre uno de los aspectos muy importantes que tiene esta tecnología y que viene a aportar también en términos de participación, de los ciudadanos o tal vez de los usuarios o de quienes participan en el ecosistema, como es la DAO, ¿no? Estas organizaciones automatizadas, descentralizadas, que son una especie de, no sé, cooperativas, no sé, asociaciones en el ámbito digital, donde hay, digamos, los usuarios participan en la gobernanza, en la toma de decisiones, junto con los desarrolladores. ¿Por qué no nos contás un poquito de esto? Sí, tal cual. Como vos decías, las DAO son muy comunes en todo lo que es esta industria, en todo lo que es el mundo Web3 en líneas generales, ¿no? Conectándolo con lo que hablábamos antes. Pues justamente, si volvemos a cómo nace toda esta tecnología, que nace de una manera colaborativa, se encontró esa manera de poder generar que muchos proyectos tengan esa justamente gobernanza, que ahí es la palabra clave, ¿no? De, bueno, ok, si esto está descentralizado, nadie tendría que ser el dueño finalmente de esto, o si queremos generar productos que sean descentralizados, no tiene que haber un dueño y alguien que toma las decisiones centrales diciendo esto va es por acá o es por allá, sino que sea la propia gente que está funcionando dentro de ese ecosistema o aportando valor dentro de ese ecosistema, la que mediante distintos tipos de mecanismos que hay, por ejemplo, tener un token que si vos lo compraste porque querías en un proyecto, bueno, después puedas votar para decir vamos por acá o vamos por allá. Y esto es muy común, hay muchos proyectos, por ejemplo, llevándolo al mundo del mundo físico, muchos proyectos que tokenizan, no sé, un edificio o un proyecto productivo que después los propios poseedores de esos tokens son los que pueden decir, así como los accionistas dentro de una empresa se hacen como votaciones más periódicas para decir vamos por acá o vamos por allá. Y son propiamente la gente lo que hace eso. Y hay redes de gobernanza bastante avanzadas en todo lo que es blockchain. Por ejemplo, Cardano, la blockchain Cardano tiene un sistema de gobernanza muy interesante, incluso tiene hasta un modelo representativo como si fueran diputados, que los eligen la propia comunidad y esos diputados son los que después generan proyectos para aplicarse dentro de lo que es la tecnología de Cardano, que justamente la primera constitución, es la primera blockchain que tiene una constitución propia, así como un país donde se sentan esas bases de qué es lo que quieren que haga su blockchain, cómo va a funcionar, cómo va a ser su representación. Lo hicieron justamente el año pasado acá en Buenos Aires. Cardano eligió entre todos los países del mundo, eligió justamente por el ecosistema fuerte que hay acá en Buenos Aires, bueno, en Argentina en general, pero eligieron la Universidad de Buenos Aires, la UBA de Derecho fue la sede de donde se firmó esa primera constitución, ¿no? Que es la primera constitución blockchain del mundo. Mirá, qué interesante, qué interesante. Y bueno, ya que estás tocando el tema de las universidades, primero es importante que las universidades se involucren, que empiecen a generar profesionales que van a necesitar esta industria. Hay un proceso que ustedes están impulsando desde la fundación, que están generando foros con las universidades. ¿Cómo va ese proceso y qué rol va a tener la universidad en esta tecnología, ¿no? Sí, claramente para nosotros la pata académica es fundamental. Todo lo que nace de esta rama del conocimiento es fundamental, ¿no? Cualquier tecnología innovadora, si no tiene una parte de todo ese desarrollo dentro de lo que es la academia, es como que queda corto. Entonces, generar esa articulación para que haya productos en el mercado, que haya también investigadores en la academia fomentándolo y generar ese vínculo entre estas dos industrias, justamente es lo que genera, me parece algo muy, muy bueno y que tiene mucho potencial. En base a eso armamos el primer foro que se va a hacer sobre universidades y blockchain, que va a ser acá en la ciudad de Buenos Aires, en la UTN Buenos Aires, el 2 de junio. Y la idea, ya hay anotadas 21 universidades de todo el país, incluyendo la Universidad
de Catamarca, y la idea es abrirlo a todas, que es un evento, si bien va a ser presencial una parte, también va a ser híbrido, para que se puedan conectar universidades de todo el país, y obviamente si quieren estar ahí para participar, mucho mejor, donde va a haber paneles de discusión y después mesas de trabajo donde se van a trabajar distintas temáticas, tanto para el uso de la tecnología blockchain dentro de la universidad, donde ya hay universidades que lo empiezan a usar, todo lo que son sistemas de microcredenciales, para, por ejemplo, si aprobás una materia, se te da un certificado en blockchain que ya queda registrado, y una vez que juntás tantos puntos, se va automatizando ese proceso, como también la investigación y también, obviamente, el dictado de todo lo que es tecnología blockchain en dictado de clases, en posgrado o en currícula regular, que ya se está empezando a usar, y en muchas facultades, no solamente de lo que sería ingeniería o sistemas, sino que también hay muchas universidades argentinas que ya lo empiezan a dar también en lo que es derecho, en lo que es económicas y en lo que es ciencias exactas, ¿no? Hay varias áreas donde la tecnología blockchain se puede aplicar, y justamente lo que buscamos es que este es un lugar de encuentro para las universidades para poder hablar sobre esto, para que las que no tengan nada vayan por lo menos a escuchar y a ver dónde se puede aplicar, y las que ya tengan puedan mostrar lo que están haciendo, y ahí se genere también esa articulación. Excelente, excelente. Y también desde la Fundación están promoviendo algunas iniciativas legislativas, ¿no? Para poder impulsar el desarrollo de esta tecnología en la Argentina. Contanos un poquito de eso también. Sí, nosotros ya veníamos trabajando en un proyecto de ley para poder presentarlo a nivel nacional, que sea una ley que promueva el uso de la tecnología blockchain, ¿no? Que siente esas bases, por lo menos de la taxonomía de lo que es blockchain, de una blockchain pública, una blockchain privada, un token, un activo del mundo real tokenizado, todas estas cuestiones, que haya una ley que junte todo eso, y que también una promoción de la tecnología. Como sentando las bases para después ir trabajando en muchas otras cuestiones. Es algo que se está trabajando con el grupo de Legal y Técnica que trabajan dentro de la fundación, que son también voluntarios, que también aportan desde ese lado. También nosotros buscamos trabajar en un espíritu colaborativo y descentralizado, de que todos puedan justamente aportar. Es algo que ya veníamos trabajando desde hace un tiempito, y después, cuando pasó todo esto del Libra que hablábamos antes, también vimos la necesidad de que tal vez haya también una ley acá en Argentina que por lo menos todas estas maniobras fraudulentas, como puede ser por ejemplo un rug pull, que fue lo que pasó con Libra, que si bien es algo que en el mundo de las acciones, ¿no? de la banca tradicional o del mundo financiero tradicional ya está regulado que eso no se puede hacer, también como este mundo cripto tiene ciertas particularidades, todo lo que es el mundo de las finanzas descentralizadas, también que haya una ley que proteja a los inversionistas argentinos sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces también vimos ahí una necesidad, y también trabajamos en un proyecto de ley para eso, que próximamente seguramente lo presentemos. Hablar de regulación en este ámbito a veces es complicado a la hora de definir, ¿no? Escuché algún podcast tuyo de que hay que tener mucho cuidado para no desalentar también la actividad. ¿Este proyecto de ley busca una regulación o está pensado de otra manera? Sí, tal cual. Muchas veces uno tiene que manejar un cierto equilibrio para que no sea una prohibición, ¿no? Sino que no que te digan, no, che, esto no lo puedes hacer, sino que al revés, que diga, esto es lo que se puede hacer. Finalmente, los usuarios que hagan esto que la CNB en ese sentido tiene un buen manejo de lo que están haciendo. Después lo de Libra también modificaron cierta parte de su funcionamiento para todo lo que son los PSAB, que son las empresas argentinas que venden criptomonedas. Entonces, se está trabajando en eso, pero creemos que tiene que ser justamente algo que sea más arriba de una legislación, de una normativa de la Comisión Nacional de Valores, sino que sea también una ley que lo premia, que básicamente lo que haga es proteger a los usuarios y también dejar las normas claras de qué es lo que se puede hacer para ciertas cuestiones, porque me parece que eso va a ser lo que va a permitir que muchos otros capitales mucho más grandes también se animen, ¿no? a entrar a esta industria. Una vez, por ejemplo, me acuerdo que me dijeron una analogía que es interesante, que es en un partido de fútbol, quién es el más importante, ¿no? Entonces uno decía, bueno, el árbitro, otro decía, no, es el arquero, no sé, no. Y el que te decía esta persona era, no, el más importante es justamente el canchero, el que va y pone justamente, dice dónde termina una cancha y empieza, porque justamente poner esa línea es también lo que permite que haya el juego después. Entonces, y que ese juego sea real, que sea profesional, que después se desarrolle, que sea mucho más grande, ¿no? Y eso es justamente lo que tiene que hacer una buena legislación, ¿no? Marcar cuál es la cancha, cuál es el lugar de donde se va a hacer eso. Y eso es lo que va a permitir, me parece, que esta industria crezca, que ya no sea tanto un nicho y que sea algo mucho más de todos los días.
Excelente. Bueno, yo te cuento también que soy autor de dos proyectos de ley. Uno que tiene que ver con también fomentar el estudio y la investigación dentro de la provincia de Catamarca de esta tecnología blockchain para una posible aplicación no solo en el ámbito público, sino también privado, ¿no? Es a escala local y también, por supuesto, es promover, digamos, que lo estudiemos, que veamos de qué se trata, cuáles son los alcances y las posibles implementaciones que podamos hacer a nivel local. Y después hay otro proyecto también de mi autoría que busca la educación financiera y la educación en economía digital, porque creo que tenemos que avanzar muy fuertemente en esa educación. Hoy casi toda nuestra vida y nuestras transacciones económicas las hacemos dentro de la dimensión digital, y me parece que hay sectores de la sociedad que todavía no están bien informados sobre cómo funcionan, ¿no? Y no solo mirarlo desde un punto de vista de riesgo o de evitar estafas, sino también la posibilidad que se abre de aprovechar un montón de oportunidades que se generan para el crecimiento económico, no solo personal, sino también como comunidad, ¿no? Sí, sí, me parecen fantásticos los dos y contar con el apoyo de la Fundación para los dos proyectos, porque me parece que los dos son centrales. Todo lo que es la educación financiera, no solamente en jóvenes, ¿no? Porque uno tal vez piensa que son para jóvenes, pero es para toda la población. Hoy en día está abierta a todo el mundo. Desde hace un par de años acá en Argentina realmente se avanzó mucho, por lo menos en abrir las puertas a que mucha gente se pueda bancarizar, ¿no? Con todo lo que son esas wallets tipo Mercado Pago, Ualá y distintas. Eso permitió que mucha gente tenga por primera vez algo parecido a una cuenta de banco, ¿no? Pero eso también hay que enseñar a la gente, bueno, cómo usarla, cómo sacar el máximo provecho en ese sentido, prevenir las estafas, también que cada vez son más comunes, por todo lo que es este mundo del WhatsApp, de las estafas virtuales que se dan en ese sentido, y también promover la inversión en ese sentido y que se genere también este mercado de capitales que hablamos antes, pero con usuarios también protegidos en ese sentido y bien asesorados en ese lado. Y todo lo otro que vos hablás de este primer proyecto me parece también fantástico, me parece fundamental, me parece que blockchain en ese sentido, en todo lo que son las economías regionales, tiene un potencial gigantesco por la propia dinamismo que tienen estas economías y aportar valor de ese sentido, ¿no? Aportar ese valor para que justamente Argentina aproveche esta oportunidad que estamos teniendo y se aproveche de manera federal y se aproveche en todo el país, ¿no? Que no solamente seamos, como decíamos antes, proveedores de estos servicios hacia el mundo, o sea, que empresa argentina genere esa tecnología para que se use en Australia, me parece fantástico, pero que la usemos acá me parece todavía mejor, ¿no? Bueno, Guido, vamos llegando al final de esta charla, la verdad que muy rica, hemos aprendido un montón de tu conocimiento, de tu experiencia. Felicitarte por todo lo que están haciendo desde la Fundación, sumarnos también desde Catamarca a aportar ideas y esfuerzos también para el desarrollo de esta tecnología. Y no sé si querés hacer alguna reflexión final, algo que haya quedado pendiente y te gustaría mencionar. No, simplemente agradecer por esta oportunidad para poder charlar. Está buenísimo eso, que se hable sobre la tecnología, ya está bueno, y que haya gente que tenga ganas de difundirla y de hablar más sobre ella y armar proyectos de ley sobre eso, me parece que está todavía muchísimo, muchísimo mejor. Es una oportunidad que tenemos, como hablábamos hace unos instantes, para Argentina, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? Me parece que es una oportunidad que tenemos para justamente aprovechar ese liderazgo para que nació en una industria particular, que se empiece justamente a extender justamente el provecho sobre eso, sobre todo lo demás, ¿no? O sea, esto es una tecnología que cruza todo, como hablábamos, cruza prácticamente a todas las industrias que hay acá en Argentina, y también cruza lo que es la administración pública. Entonces también aportar sobre eso y también sobre lo que se va a venir, que también es muy importante, como hablamos antes, con todo lo que es el mundo web 3. Así que buenísimo que se difunde, que se habla por lo menos de esto. Me parece que ya es el primer punto, es un punto de arranque para algo muy bueno que se puede venir para todo el país. Espectacular, Guido, y bueno, agradecerte especialmente a vos por tu humildad y tu predisposición, como dije al principio, un día feriado, a aceptar una conversación con un programa formativo de una provincia del interior del país, que recién está empezando a hablar de estos temas. Habla realmente de tu compromiso, tu vocación y las ganas que tenés de que se impulse esta tecnología en la Argentina, ¿no? Así que desde nuestro lugar estamos muy agradecidos por tu actitud y por tu humildad, básicamente, ¿no? No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran estamos ahí, y ojalá que nos veamos
presencialmente pronto también. Así que muchas gracias. Ojalá, bueno, saludo a todo el equipo ahí también. Muchísimas gracias.